Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy continuaremos con el estudio de la Epístola de Santiago y la lección de hoy trata acerca de la fe manifestada a través de las obras. Además de la importancia de mostrar la fe a través de nuestras obras, también debemos recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Les invito a que juntos oremos para que el Señor nos ilumine en esta mañana en el desarrollo de esta lección. Padre, gracias te damos por este día y te agradecemos por la oportunidad que nos das, Dios, de poder estudiar tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos tenido los domingos de los últimos meses al estudiar estas lecciones, Dios. Te pedimos de todo corazón que lo que estemos aprendiendo, lo que nos estés diciendo a través de tu palabra, siempre lo podamos poner en práctica en nuestras vidas y así poder demostrar también que somos hijos tuyos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, esta es la lección número 7 de nuestro estudio y tiene por nombre La fe se manifiesta en obras. El texto bíblico lo encontramos en Mateo capítulo 5 versículo 16, que dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También la lectura bíblica la encontramos en Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26. La palabra de Dios dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Los objetivos de esta lección son los siguientes: destacar que la fe y las obras son relacionales, señalar los ejemplos de fe con obras en el Antiguo Testamento, comprender la metáfora del cuerpo sin espíritu propuesta por Santiago. Hermanos, es preciso mencionar que el creyente es salvo por la gracia por medio de la fe, como lo encontramos en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el cristiano debe de andar por la fe, teniendo en cuenta que todo lo que no es de fe termina en pecado, como nos confirma Romanos capítulo 14 versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Es válido aclarar también que la fe no es una fuga de la realidad. Por esto Jesucristo enseñó que la fe debe ser practicada, y en esta lección igualmente Santiago muestra que una fe viva es autenticada por la producción de las buenas obras, pues no hay oposición o lucha alguna entre ambas. De acuerdo a lo que aprenderemos en la vida cristiana, la fe y las obras no son distintas, sino complementarias. Para estudiar esta lección es necesario que estemos seguros que delante del necesitado, nuestra fe sin obras es muerta, y para esto nos vamos a enfocar en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Al momento de leer, posiblemente inadvertidamente, la epístola de Santiago, pues la persona que lea puede afirmar que ella contradice las enseñanzas del apóstol Pablo en cuanto a la doctrina de la salvación por la fe, la cual podemos leer en Romanos capítulo 4 versículos 1 al 6, que vamos a leer en esta mañana. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin embargo, al estudiar cuidadosamente este tema, veremos que las enseñanzas paulinas y las de Santiago en ninguna manera se contradicen. Cuando Pablo escribe sobre las obras, él se refiere a la ley, el orgullo en los rituales judíos y en la obediencia a un sistema de reglas religiosas, mientras que Santiago a las obras de misericordia al prójimo necesitado. Mientras que Pablo anunciaba al pecador la salvación por la gracia por medio de la fe, la cual vimos en Efesios capítulo 2, versículo 8, Santiago enseñaba a los creyentes sobre la imposibilidad de vivir la fe de Cristo sin manifestar los frutos de arrepentimiento. Pablo se enfocó en la causa de la salvación y Santiago en el efecto de la fe. La fe, cuando no produce frutos, es muerta. Y para esto Santiago ilustra tal verdad diciendo que si ofrecemos a un hermano necesitado solo una palabra de incentivo y no le damos las cosas que ellos necesitan, eso no resolverá el problema. Y entonces, ante alguien necesitado, ¿qué se debe hacer? ¿Orar y despedirlo sin nada? Si procedemos así, nuestra oración no servirá de nada. Por otra parte, como enseña Juan, la persona que no se compadece de los necesitados no tiene el amor de Dios en su vida, y esto lo confirmamos en 1 de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18 que leeremos a continuación. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta enseñanza ya la había dado Jesús al decir que al ayudar a los que necesitan ayuda, recibimos al propio Señor. La concepción de fe presentada en la epístola de Santiago es la confianza en Dios cuando leemos el versículo 9. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Así que las obras de las que Santiago habla consisten en la expresión de la voluntad de Dios, es decir, amar al prójimo, visitar a los enfermos, defender los derechos de los pobres, practicar la justicia, entre otras. Esta es la fe viva en Dios. La epístola nos enseña que si amamos al otro, no amamos según nuestro deseo, sino según el amor de Dios por nosotros. Este amor nos estimula a amar al ser humano independientemente de quién sea. Ame al prójimo y mostrará una fe viva, hermano. No ame y se confirmará que su fe está muerta. La lectura bíblica de esta mañana también nos recuerda los ejemplos de fe con obras que encontramos en el Antiguo Testamento. Y nos vamos a enfocar en los versículos 18 al 25 del capítulo 2. Santiago afirma que la creencia teórica en Dios no significa gran cosa. Los demonios también creen y tiemblan delante del Altísimo. En otras palabras, ellos creen o saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero el creer no significa o implica que ellos tengan un compromiso de obediencia a Dios. La verdadera fe, sin embargo, se manifiesta en la práctica coherente del siervo de Dios con todo aquello en lo que dice creer. El autor de la epístola demuestra que la fe no consiste en un discurso, sino en convicción auténtica seguida de la práctica de obras de amor, pues es eso lo que Jesús hizo y sigue haciendo. Leeremos Hechos capítulo 10 para confirmar lo anterior y vamos a enfocarnos en el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ejemplificando esta enseñanza de fe comprometida con la acción, Santiago utiliza dos importantes ejemplos del Antiguo Testamento.
Abraham es el primer ejemplo y es conocido como el padre de la fe. Obedeció a Dios cuando el Señor le pidió a su hijo amado, llamado Isaac. El patriarca de Israel ya había demostrado confianza en Dios cuando decidió, por un acto de fe y de obediencia, partir a una tierra desconocida. Ahora Abraham estaba en una prueba de fe más dura, porque tenía que entregar la vida de su hijo en sacrificio a Dios. Abraham demostró su confianza en Dios independientemente de las circunstancias. ¿Y nosotros cómo estamos delante de Dios, hermanos? ¿Creemos solamente cuando todo está bien y todo está correcto? ¿O también creemos a pesar de las circunstancias? Rahab es otro ejemplo presentado por Santiago, una mujer gentil y prostituta que vivía en Jericó, durante la conquista de la tierra de Canaán por los judíos. Cuando Josué envió a los espías a inspeccionar la tierra, Rahab los escondió y más tarde los ayudó a escapar de los guardias de Jericó. La actitud de Rahab llevó a los judíos a prometer que ningún mal le acontecería a ella cuando los israelitas tomaran la ciudad. Esa historia la encontramos en Josué capítulo 2 versículos 1 al 24. Rahab tuvo fe en el Dios de Israel y en la certeza de que Dios daría esa ciudad a su pueblo. Ella actuó para proteger a los espías enviados por Josué. Por eso Rahab, la prostituta de Jericó, fue justificada y llegó a formar parte del linaje de nuestro Salvador Jesucristo. Santiago capítulo 2 versículo 26 también habla sobre la metáfora del cuerpo sin el espíritu, para ejemplificar la fe sin obras. Dios hizo al hombre como un ser espiritual, físico y social. Dios no lo creó como un alma sin cuerpo o un cuerpo sin alma. Como ser humano, nuestro prójimo puede ser definido como un cuerpo-alma en sociedad. Sin el espíritu, el ser humano no es nada. Solo podemos ser considerados humanos cuando las esferas física, espiritual y social son inseparables. ¿Cuál es la relación de este asunto con la fe entonces? El versículo 26 nos recuerda que Santiago indica que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago nos enseña que no tiene sentido expresar una fe verbalmente si ella no tiene acción concreta. Las personas se darán cuenta de que yo creo de todo corazón en Dios en la medida que mis actos en relación con ella revelan el amor del Creador. Podemos recitar de memoria el credo apostólico de nuestra denominación y miles de versículos de la Biblia, pero si no hay acción, no va a pasar de ser argumentos sin vida. Concluyamos esta lección, mis hermanos, recordando entonces que frente a una necesidad del prójimo, el creyente no puede espiritualizar su necesidad material, antes debe suplirla. De lo contrario, no hay fe. Las acciones de Rahab y de Abraham son dos grandes ejemplos del Antiguo Testamento en cuanto a la fe comprometida con las obras. Y así como el cuerpo sin el espíritu no tiene vida, la fe sin las obras está muerta. Si no hay obras de misericordia, amor, honestidad y cariño al prójimo, nuestra fe estará muerta y sepultada. Bueno, hermanos, hemos concluido con nuestra lección del día de hoy. Les dejo a continuación las lecturas diarias sugeridas de esta semana y les animo a que juntos sigamos descubriendo ese mensaje especial que Santiago descubrió a través de su vivencia con Jesús. Mi deseo es que al final de este estudio, usted y yo podamos decir que somos siervos de Jesús por medio de nuestro testimonio. Que el Señor les bendiga.